suena como de otra vez la comunicación y eso, y a veces suena como algo repetitivo, pero es que a veces no aprendemos a comunicarnos. A propósito de los guardados, cuando se habla de finanzas, entonces son infidelidad financiera, para que apunten infidelidad O financiera. sea, existe la infidelidad financiera. Existe la infidelidad financiera. Entonces, siempre estar lejanos de esa infidelidad financiera para nosotros ha sido como una parte del éxito de nuestra relación. Y yo compré mi primer apartamento en mis 20s. No tenía ni idea qué impuestos tocaba pagar. Encontrar arriendo en Bogotá era imposible. No sabía que independizarse era tan caro. Sobreviví a una burbuja inmobiliaria. Me estafaron en la compra de mi primera casa. Tocó aprender de redes sociales para vender el apartamento. Se arriendan o se venden espacios para contar todo tipo de experiencias detrás del mundo inmobiliario. Este es el podcast de 100 Cuadras, con expertos del sector, invitados especiales y personas del común contando sus vivencias, anécdotas y aprendizajes. Este es el lugar donde el mundo inmobiliario cobra vida. Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas a un capítulo más de Se Arrienda o Se Vende Podcast, el podcast de 100 Cuadros donde contamos el mundo inmobiliario a través de historias. Hoy tengo el placer de contar con unos invitados geniales, les voy a contar un poquito de ellos. Ellos son Dani y Dave y son creadores de una comunidad que se llama Pareja y Finanzas. Esta comunidad se especializa o tiene como objetivo evitar los divorcios que puedan pasar por plata. Así que muy atentos porque hay historias muy interesantes y hay herramientas valiosísimas que se van a llevar ustedes para sus finanzas en pareja el día de hoy. Entonces, antes de empezar a contarles de qué se trata, voy a dar la bienvenida. Dani, Dave, bienvenidos. Muchísimas gracias. Placer tenerlos hoy con nosotros. De verdad, muchas gracias por arrendar este espacio para contarnos su historia y para contarle a su comunidad. Muchas gracias. Gracias, Mauricio. Es un gusto estar con ustedes hoy. Aceptar esta invitación fue muy lindo por el vínculo con 100 Cuadras y con ustedes. Entonces, para nosotros es un gusto. Qué chévere. Bueno, perfecto. Voy a empezar en orden. Entonces me perdonará David, pero voy a empezar con Dani. Tengo acá, voy a hacer un resumen, pero tú nos cuentas tu historia. Tú eres administradora de empresas, especialista en finanzas y mercado de capitales. Hay una historia muy linda desde tu niñez, en donde pues viviste con tus papás, hicieron todo por apoyarte, pero como a los 17 años por ahí, como que todo cambia. Sí. Y eso me parece que es súper valioso que nos cuentes esa historia porque entiendo que eso es lo que forma hoy esta pareja y esta comunidad que tienes. Entonces, cuéntanos un poquito de esa historia. Sí, pues gracias, Mauro, porque es algo bien importante para mí, marcó un antes y un después y le aporta un granito de arena muy importante a lo que después fue en pareja y finanzas. Y básicamente es que soy hija única y digamos que muchas veces dicen, no, los hijos únicos entonces lo tienen todo y eso es como medio cierto, medio no, porque pues también la plata es un componente importante en casa. Y mis papás, digamos que con todo su esfuerzo, creo que pasamos el umbral de finalizar el colegio. Ellos se lanzan a mi papá a emprender, etcétera, fracasa y empieza una serie de situaciones económicas muy complejas derivadas de un sobreendeudamiento. Sobreendeudamiento que, pues digo, en ese momento era justificable porque era mi mamá, pues queriendo sobre todo, digamos, mi papá no le surge el tema del emprendimiento, entonces mi mamá sigue trabajando y había tomado mucha deuda para comprar la casa, había tomado mucha deuda para sostener estilo de vida, mucha tarjeta de crédito. Y lo que digo es justificable porque quería lo mejor para mí, para mi papá, pero desafortunadamente entra en esta situación económica el hogar justo a puertas de entrar a la universidad, que era mi mayor sueño. Entonces, yo había sido la ñoña, estudiosa, juiciosa toda la vida, en el colegio me becaron por siempre y enfrentarte a no haber para la universidad, siendo hija única, era un reto súper grande. Entonces ahí me enfrento como a esos primeros momentos de, oiga, la deuda puede traer este acabose, digamos, que tampoco me va a permitir estudiar. Y gracias a Dios, hay, de verdad es como mucha provisión para mí de Dios de que logré participar en una beca para mi universidad, me logro ganar la beca del 50%, pero yo muchas veces le digo a la gente, aún con el 50% era súper difícil poderlo pagar. Claro. Entonces, creo que lo más fuerte de esto fue decir, lo primero que dije, sentir que tanto esfuerzo de estudio y de todo y llegar al momento que más soñaba y saber que no iba a haber o que iba a haber muy poco, costó, pero ahí creo que me hice un voto interno que digo, no fue negativo, muchas veces uno se hace votos internos que lo dañan. Este tal vez me ayudó a pensar de, claro, no fue culpa de mi mamá, ella quiso hacer lo mejor de mis papás, pero
me voy a comprometer a mí misma de que no quiero tomar deudas vacías para que en el momento en el que realmente tenga algo importante que hacer, para lo cual de pronto pagar una educación o algo relevante, pues ya no haya, que fue lo que a ellos les pasó. Entonces, creo que eso fue parte de esa historia y obviamente pude entrar a estudiar, trabajé en todo, o sea, yo vendía zapatos, trabajé en la universidad, o sea, todo lo que te puedas imaginar, vendía dulces, vendía lo que se hacía de todo, mis primeros emprendimientos nacieron en esos momentos de dificultad, pero así logramos sacar la universidad adelante. Obviamente honro a mis papás por todo el esfuerzo en ese tiempo, por creer, por meter, o sea, por creer en mis sueños mucho, y tuvieron que vender el carro, tuvieron que hacer muchas cosas, pero cierro diciendo, ese camino de haber sido joven, de adolescente, a ya la juventud de estudiar en la universidad, me llevó a entender, creo que dos cosas súper importantes. Pues lo primero es eso, como ser muy asertivo con la economía desde que estás chiquito, hay que aprenderla y a veces los jóvenes menospreciamos esos momentos de dificultad en casa de padres porque decimos que lo queremos todo, pero tener ese momento, y ahí va el segundo aprendizaje, el no tenerlo todo y enfrentarme a la realidad y que mis papás me hicieran partícipes de esa realidad que fue dura, Claro. creo que me enseñó a decir, yo no quiero tomar deudas vacías y yo quiero construir una realidad financiera diferente para mí y para el día que me case. Entonces, creo que nunca cambiaría esa historia, la volvería a vivir y volví a vivir aún el sufrimiento, lo difícil que fue poder estudiar, porque fue todo un reto. Súper bien, Dani. Una muy bonita la historia. Además, entiendo que hace parte de los aprendizajes y un poco lo que nos van a contar hoy. Y me imagino que eso hace parte de los cimientos de Pareja y Finanzas, de lo que nos van a hablar hoy. Totalmente. Toda una guerrera. Voy con David. No me voy a acercar mal con la introducción, hermano, porque después de esta historia Esta historia, pero tienes que lucir. toca lucirse. Bueno, entonces es David Andrés, pero Dave, ¿no? Dave Listo. en redes sociales. Dave es ingeniero en telecomunicaciones, tiene una maestría en Business Intelligence and Big Data de España. Y tengo yo acá, nacido en una familia en el sur de Bogotá, lleno de amor, pero también llena de muchas necesidades. Y dice acá, literal, mientras mi esposa veía Cartoon Network, yo veía Señal Colombia. Eso dice acá. Entonces, cuéntanos esa historia, Dave. Sí, total, total. Digamos que sí, mi niñez fue con unos papás, yo creo que como el promedio de todos los colombianos de clase baja, media baja, en donde pues tuvimos unos papás que intentaron hacer lo mejor que pudieron, que trabajaron, le metieron la ficha. De hecho, eso es lo que más nos encontramos hoy en día hablando de finanzas en pareja, y es que nuestras realidades latinoamericanas no es que no se trabaje, no, trabajamos un montón. El tema es cómo se administra, ¿no? Pero bueno, yendo allá la historia de mis papás, trabajadores, metiéndole la ficha y todo, y lograron sacar a 4. Éramos 4 hermanos. Adelante. Mi papá conductor de Transmilenio mucho tiempo, de los articulados. Y mi mamá mucho tiempo ama de casa. Entonces, claro, sostener una familia 6 personas era un poco difícil, duro, les costó mucho. Pero lo bonito fue que ellos como impregnaron sus sueños en esta siguiente generación, creyendo que íbamos a cumplir tal vez el sueño que ellos no pudieron cumplir. Entonces, sí, efectivamente, yo veía en Señal Colombia, creo que las aventuras de Tom Sawyer, una cosa así, Tom Sawyer mucho, porque no había para grandes lujos, tocaba con lo mínimo. Gracias a Dios nunca me fui a dormir, como dicen, sí, un agua de panela y un pan, como decían, de verdad, a dormir, nunca me pasó eso. Pero claro, desde allá nace como esas ganas de voy a ser alguien útil, voy a ser relevante, yo quiero tener una influencia o quiero dar, más que influencia, quiero darle valor a mi sociedad, a mi generación, desde los sueños de sus papás que están luchando por sacar adelante 4 hijos. Entonces, esa es mi niñez. En mi niñez, cuando en bachillerato, me acuerdo mucho en bachillerato, la mejor opción que yo tenía era hágase un técnico profesional en el SENA. Yo me acuerdo mucho de esa idea, porque el colegio que estaba saliendo y eso era como coronarla, o sea, era lo máximo. ¿Sí? Y no digo que esté mal estudiar en el SENA, una bendición poder estudiar y todo, pero para mis sueños era algo todavía, era muy pequeño, entonces era como, no, yo quiero más, yo Y quiero además ambición. tengo más ambición y cosas que quiero cumplir. Entonces fue como retarme, no. Incluso yo voy a ser empresario, yo voy a levantar empresas, le voy a dar trabajo a la gente.
Y claro, en mi realidad podría decir, no, este chino sí sueña, de donde viene, nada bueno puede salir. Entonces seguramente nadie apostaba por mí un peso, pero bueno, la cosa cambió más adelante. Bueno, chévere. Oye, 4 hermanos. Tú ahí eras el menor, el mayor, Yo soy el segundo. el segundo. Sí, yo era ahí los dos del medio. Ok. Y cuéntanos un poquito acerca de cómo influyó la educación en ese proceso en el que tú, claro, vienes de, como tú dices, de una familia de una posición media baja, con una ambición muy grande, y la opción era ¿qué? Era aferrarse al estudio. ¿Cómo lograste con ese mindset que tenías de esa ambición sacar el tema adelante? Creo que lo que me salvó fue precisamente eso. Mi mamá influyó mucho para que siempre pensáramos los hermanos de qué vas a estudiar y qué vas a hacer cuando grande. Entonces yo era el niño que quería ser el astronauta, el abogado el otro día, el médico después y siempre me pusieron en como en ese mundo de pensar qué quieres ser. Y eso fue muy positivo para mí porque siempre me abrió las puertas de yo puedo hacer lo que yo quiera. Ok. ¿Y a través de qué? Entonces, a través de la educación totalmente. Entonces, mi enfoque fue educarme, hacerlo bien, ser un estudiante ñoño. Yo era muy ñoño, el que se ganaba los primeros puestos, las matrículas de honor, las cosas en la universidad también. Me pagaban por ir a la universidad más adelante, después del colegio, porque ganaba todo eso por lo juicioso y lo que le metía la ficha a las cosas. Entonces, fue a través justamente de la educación que logro romper un poquito esa escasez con la que yo venía desde niño. Bueno, súper bien. También una historia de un guerrero. Fabuloso. Me encanta. Oigan, entremos un poquito en el tema de pareja y finanzas. Entiendo yo, corríganme ustedes, una comunidad de más de 700.000 personas, ¿cierto? Pero vamos un poquito al nacimiento. Y eso creo que involucró aquí a Dani. Y es, ¿de dónde viene esa idea? Entiendo que tú ya estabas trabajando en el banco, ¿cierto? Cuéntanos un poquito de esa historia y cómo nace la idea. Ya nos contaste como el background, pero cuéntanos un poquito cómo nace la idea y cómo empiezas a evolucionar y cómo se forma esta comunidad. Pues es muy curioso porque, y de pronto como que doy un pasito atrás, porque también Pareja y Finanzas nace de obviamente la unión de nosotros, el casarnos. Y yo creo que uno de los pensamientos, nuestros papás creyeron mucho en nosotros como pareja, pero obviamente yo creo que hoy lo pienso atrás cuando nosotros nos hicimos novios y yo tenía 22 y 24 años mi esposo, y mi esposo a los 3 meses de ser novios me pide matrimonio. O sea, unos niños sin plata, no habían acabado la universidad y les da por comprometerse. Obviamente yo digo, creyeron mucho en el sentido de nos dieron su bendición, por decirlo así, pero obviamente era lanzarnos al ruedo de una vida que podía pensarse que se iba a repetir de pronto la historia de, no, de pronto les toqué demasiado duro. Y al final, el haber sido juiciosos, ñoños, todo el asunto y tener esa visión y unirnos como pareja desde el primer momento, con el primer salario bajito, porque en ese momento y lo contamos en redes sociales abiertamente. De hecho, a veces recibe uno críticas porque la gente piensa que uno es multimillonario y creció así, pero esa no es la realidad. Y decíamos, realmente empezamos con 2.300.000 pesos, era lo que teníamos y pagábamos 1.200.000 de cuota, recuerdo, del apartamento, porque ese fue uno de nuestros mayores hitos, comprar nuestra primera vivienda. Ok. Entonces, claro, empiezo ahí porque ahí nace, o sea, para mí la esencia inicial de Pareja y Finanzas fue el empezar a ser esposos, el empezar a construir una vida y a ver ese reto que eran las finanzas en pareja. Ahí, claro, ya se empieza a complementar y donde nace realmente el Pareja y Finanzas, es porque si yo empiezo a trabajar en el sector financiero, eso hay dos oportunidades con el sector financiero: o aprendes mucho o te cegas por siempre, eres muy bueno, pero puedes tener las finanzas destruidas. Había muchos compañeros de mi trabajo a hacerlo. Y ahí a mí me empiezan a capacitar en mi banco para enseñarle a otras personas de finanzas personales. En el mismo banco, yo digo, yo quiero ser vocera de eso, quiero apoyar esa iniciativa, a capacitar a mis propios compañeros. Estábamos viviendo en casa lo que ya sabíamos, digamos, como de aprender a pagar la deuda que teníamos, de organizarnos con poquita plata. Mi esposo duró 1 año sin trabajo, recién casados, o sea, era un desafío pareja, pero también aprendizaje. Y mucha gente nos empieza a preguntar de, Dani, venga, ¿ustedes cómo han hecho y cómo han pagado y cómo se organizan? Como que
empezaron a ver que nosotros crecíamos de a poquitos como pareja financieramente, oiga, porque estos chinos, venga, y compraron el apartamento, y venga, y tienen un bonito mueble, oiga, y se fueron a viajar, pero y nos preguntaban, y muchas veces era, pero no tienen deudas, o sea, pues me refiero, muchas deudas ni nada, sino intentábamos hacer todo vía ahorro, y empiezan a hacer este tema de enseñarle a otras parejas cercanas cómo Ya, manejar ok. plata. Pero realmente mi esposo lo cuenta lindo porque él dice, creo que Dios le empieza a poner ese sentir en el corazón y sí empezamos a enseñar, eso fue en el año 2017, sí empezamos a enseñar activamente lo que nosotros hemos aprendido. Obviamente resaltó que el conocimiento, el estudio, la especialización, todo lo que se había hecho, pues obviamente es un componente técnico, porque no venimos a hablar solamente de que nos llevamos bien y la vida es muy chévere, sino técnicamente. Y ahí al final, pues creo que mi esposo se empieza a trasnochar un poco con este sueño y se imagina la palabra pareja y finanzas, me la cuenta y yo le digo, qué nombre tan horrible, me pareció horrible el nombre, pero hoy digo, mucha tontis porque era el nombre que debía ser. Grabamos un primer video para YouTube y lo odiamos, o sea, nos pareció horrible. Eso es en el 2017. Eso es en el 2017. Pero- Ahí hubo como ese previo. Claro, Y pero nos lanzamos ya después. ustedes, para ponerlo para organizarme en cronología, Sí. ustedes se casan como de 24 años. 24 y 26, 24, 2015. 24, 26 en el 2015. Sí, señor. Ok. Y empieza, pues empieza este sueño en el 2017, pero yo tengo una pregunta. Ustedes se casan, ¿cierto? Y uno, ¿cómo hace con la pareja para poner esa conversación en la mesa? Porque yo creo que todo nace de, seguramente algunos o muchos de los que nos están escuchando o viendo hoy en nuestro podcast tienen la inquietud de, bueno, ¿y yo cómo llego esta noche a poner este tema en la mesa? Hay quien toma la iniciativa, cómo abre uno esa conversación. Sí, porque ahorita nos profundizamos un poquito más en cómo le enseñamos al resto de la gente cómo nace Pareja y Finanzas, pero hubo algo que pasó entre ustedes, no sé, después de que se casaron, justo cuando se casaron, que hace que ese tema, esa conversación pues, se ponga en la mesa. ¿Cómo se hace eso? De hecho, es curioso y creo que es mentirles que todos van a hacer esto, porque fue muy raro y fue de los dos, y fue que a la semana de ser novios, nosotros ya nos estábamos sentando con una libreta a escribir los sueños que teníamos y con cuánta plata contábamos para lograrlo. O Ok. sea, fue muy temprano en la relación para los dos y fuimos muy transparentes de este soy yo, ¿sí? Y perdón lo poquito, pero eso es lo que gana. Entonces, como que, pero no es lo que vemos normalmente en las parejas. Ya, Esto no ok. ocurre casi, pero sí creemos que es una conversación que es justa desde el noviazgo o desde que yo estoy saliendo con la persona, de que pueda saber mis cuentas sin ningún inconveniente. Obviamente, aquí hay un asterisco gigante y es el propósito de esa relación, ¿sí? Porque pues si yo estoy para pasar el rato con alguien, pues yo no me voy a poner a hablar de plata ni de nada de esas cosas, ¿cierto? Pero para nosotros dos era muy claro de somos novios con un propósito gigante. Como que desde el principio sabíamos, tú y yo no estamos para jugar, esto Ya. es en serio. Y por eso nos sentamos, hicimos la conversación. Y ahí me acuerdo, Mauro, con lo que dices de algo que también decimos mucho a nuestros estudiantes o a la gente que toma formaciones o mentorías con nosotros, y es que nosotros les decimos, vean qué curioso, hace unos años, 10, 20 años, el sexo era el tabú, ¿no? El sexo era el tabú, uno no podía hablar de sexo y no podía hablar de mucho del tema, ¿cierto? Pero hoy en día, para nosotros como educadores financieros, ya hace 5 años con Pareja y Finanzas, las finanzas son un tabú. O sea, en los matrimonios hoy es más fácil sentarse a hablar de sexo que de plata. Sí, porque, y te lo confirmo con esto, Ok. es más, nos conocemos en peloticos, desnudos, o sea, toda la intimidad no la conocemos en pareja. Pero ¿y cuánto ganas? Ah, esa parte no alcanza, no se Esa sabe. parte no. O sea, Ya no es se mi sabe, privacidad. Yo se lo cuento. me entró un bonito adicional. Eso no lo sabe nadie, eso está ahí guardado. Entonces decimos, las finanzas son el tabú hoy en día y tenemos que hablar de esto. Y ahí es cuando todas estas son las motivaciones de Pareja y Finanzas detrás para lo que hacemos hoy en día. Ah, buenísimo, perfecto. Bueno, y ahí tengo como varias preguntas. Entonces, ya yendo un poco más adelante, entonces, en el 2017, después de que ustedes ya abiertamente y de una forma transparente abren sus finanzas internas, empiezan a hacer ese primer video o esa primera
comunicación o no sé exactamente como esa primera comunicación que hicieron con los clientes o con su comunidad más bien? ¿Y cuál era la motivación o qué era lo que querían enseñar que ustedes ya habían aprendido y que se dieron cuenta aparte de que era un tabú, pues como qué es lo primero que uno debería contarle a la gente para que aprenda a manejar las finanzas en pareja? Sí, nosotros, es que en ese del 2017 fue una prueba fallida porque hicimos un libreto, lo que más queríamos decirle a la gente era como organiza un presupuesto, únete con tu pareja, pero como habíamos sido los ratones de laboratorio toda la vida, los juiciosos, los ñoños, nuestras habilidades de comunicación eran pésimas. Entonces vivíamos en el detrás de cámaras de la vida y eso nos costó mucho, sobrellevábamos a eso. Ok. Entonces, por eso hay un salto, hay como un cortocircuito entre el 2017 y el 2019, que realmente es cuando, o sea, en 2017 intento fallido, 2019 grabamos, estábamos de aniversario en el Central Y Park. el intento fallido es que al ver el video en YouTube subido, no publicado, solo subido ahí, dijimos, nos vemos ridículos. Uy, qué Sí, pena. y No, era mejor, hablando del mejor presupuesto. no, sí. Y nos veíamos como robots. Hola, buenas tardes. ¿Cómo está? Hoy tenemos un tema y claro, dijimos, no somos buenos con esto, qué artera. Sí, o sea, Y se renunció. pausa el sueño hasta 2019. 2019 estábamos en el Central Park, recuerdo mucho en Nueva York, y le damos muchas gracias a Dios de estar ahí. Mi esposo arranca a grabar un video que yo no sabía el que iba a decir, literalmente fue así, él cogió la cámara y empezó, bueno, estamos acá, y empezó a compartir de la historia, pero así, abiertamente, sin Naturalmente. lo natural, tranquila, y yo pues le seguí la cuerda y se lanzó y lo subió a YouTube. Y ahí empieza la gente a escribirnos cosas bonitas, o sea, tampoco fue la cosa súper viral, pero sí empieza la gente a escribir, oiga, qué chévere. Y en todo el viaje a Nueva York grabamos ciertos episodios de cosas, de contemos, porque ya teníamos claro que queríamos contar, unidad, transparencia, el cómo romper esas barreras de comunicación, cómo empezar a ahorrar, cómo hacer un presupuesto en pareja. Entonces eso empieza el contenido curiosamente en YouTube y realmente ya para 2000 Se nos viene la se nos pandemia. viene la pandemia y Ok. eso realmente es lo que nos abre la puerta, Impulsa. nos impulsa porque nos puso en la zona como de inconfortable, porque dices, tengo el tiempo, tengo las habilidades, tengo los recursos, pues hagámoslo juntos y empezamos a grabar y a grabar y a grabar y a grabar y a subir. Cosas. Y subimos, creo que en Instagram, que hoy en día es nuestra mayor comunidad, todo nace de la primera foto que subimos en Instagram y si alguien quiere ir a buscarla, será la primer post que encuentra en nuestro perfil de Instagram y fue cómo pagamos nuestro crédito hipotecario en 2 años y medio, sin grandes sueldos, sin grandes cosas, porque el 24 de diciembre del año 2018 habíamos pagado nuestro crédito hipotecario al 100%, en 2 años. En 2 años y medio. Wow. Entonces ahí empieza a expandirse, duramos dándole al tema como juiciosos, subiendo, nadie nos seguía, las familias nos ponían corazoncitos, todo, Mi como abuelita era 500 una fiel seguidores, seguidora. 600 seguidores, no sé qué. Y ya para un diciembre lanzamos un reto de ahorro y ese sí es el antes y después de nuestra comunidad, porque nuestro contenido podemos decir que es un 95% orgánico, Ya. completamente desde el principio de la cuenta. Entonces, así ha sido un poco como empezó a crecer el tema. Oye, súper chévere. Entremos un poquito porque contaste ahora un dato súper relevante y me parece muy importante que le contemos a la audiencia cómo se logra eso. Y ustedes dicen, oiga, tomamos un crédito hipotecario, compramos nuestro apartamento y lo pagamos en menos de 2 años y medio, que es un récord, pero la locura. Pero antes de eso, tengo como varias preguntas. Entonces, ustedes deciden comprar y no arrendar. ¿Por qué? Eso es una excelente pregunta, porque nosotros creemos que el tema de la vivienda no solamente procede de una necesidad financiera o de dónde vivir simplemente, sino que está ligado un poquito a lo emocional, de lo que una Ok. pareja quiere. Entonces, para nosotros fue cómo construimos ese primer sueño que nos haga sentir de, qué buen equipo somos, ¿sí? Lo podemos lograr. Y entonces nos unimos completamente vamos por nuestra primera vivienda. Sí, hay muchas personas en el sector de finanzas que dirán, no, eso no es negocio, no se metan allá. Y hoy en día nosotros resolvemos mucho esa pregunta
pero decimos, pero es que si está conectada al corazón, también no solamente es financiero, también hay una parte emocional De en acuerdo. el tema. Y si eso te hace sentir lleno y le ayuda a tu hogar a crecer, dale, lánzate por ese sueño que es nuestra primera vivienda y por eso lo hicimos así. Y ahí ya viene pues la estrategia que seguimos para pagarla, que fue muy simple. Mira, te la voy a contar así facilita. Nosotros dijimos, venga, 15 años pagando este crédito hipotecario. Pero entonces una pregunta para coger el tip. Entonces, ¿ustedes compran vivienda nueva, usada? Compramos nuevo. Nueva. Sí, Listo. ¿Y financian el 70, 80%? 70. El 70%. Entonces, tiene una parte que es la cuota inicial, que es, no sé, la pagan a cuotas, en fin, ese también que los cuenten. Y el resto es el crédito. Entonces, contemos la primera parte, cómo se paga, y luego cómo se lo da el crédito, porque yo me imagino, entonces, en tiempo total, cuánto nos da. Pero bueno, ustedes cuenten ahí como para ser súper detallados en cómo fue el Pues proceso. más suspenso. Con más suspenso. Sí, claro. Si el 30%, El 30% que lo pagamos diferido mientras la construcción del proyecto, que el proyecto tardó en construir, o sea, eso fue una bendición porque fue año y medio y fue año y medio. O sea, Perfecto. no se demoró 6 meses ni un año, no, fue apenas, entonces fue año y medio pagando ese 30% de cuota inicial y ya el 70% financiado. Entonces lo que nosotros hicimos fue, listo, esa cuota inicial va a ser, recuerdo mucho que nos daba como 3 millones de pesos en ese momento, era una cosa así la cuota, y pues de pronto para ustedes que tocan este tema muchísimo, pero pudimos llegar al acuerdo, obviamente, con la constructora para poder abonar un poquito más en los momentos de las cesantías y el Ya. tema, para hacer que esa cuota mensual pues fuera un poquito más pequeña y dar unos Claro, puntos. para tener flujo de caja o tener... Ay, pues Perfecto. no teníamos tanta plática en ese momento, entonces así lo hicimos paso a paso durante el año y medio, con la ventaja que a mí me encanta de la vivienda nueva es que, claro, estás aportando, se está valorizando algo, pero pues no estoy pagando un costo financiero de una deuda que muchas veces le decimos a la gente. Si te vas a lanzar a un crédito de libre destino para la cuota inicial y después el hipotecario, otra deuda, pues, o sea, el total de tasas es demasiado alto. Claro, claro. Pero así lo hicimos nosotros, año y medio, nos entregan el inmueble y ahí sacamos el crédito hipotecario del 70%. Ya. Lanzamos a 15 años. En ese momento sacamos, es que las cifras las tenemos claras, pero con una tasa del 9.6% efectivo anual. Ok. Que no era una mala tasa. Sí, es una buena tasa. Entonces, más o menos, ese fue como nuestros cálculos. Entonces ahí va la cuota inicial. Ahí vamos, cuota inicial. Listo. Y de ahí entonces, en menos de 2 años y medio, bueno, 2 años y medio, pagan eso que han proyectado a 15 años. Exactamente. Cuéntenos el secreto. Las cuentas fue que, obviamente, estamos hablando, devolviéndonos 10 años atrás, pues con una vivienda de 156 millones en ese momento, y nosotros sacamos más o menos 110 millones de ese 70%. Claro, de crédito. Del crédito. Entonces, ese 70% nos daba una cuota más o menos de 1.200.000 pesos mensuales con esa tasa de interés. Y nosotros lo que dijimos es, si dentro de esa cuota, cuando uno arranca su crédito, obviamente la amortización te va a decir casi el 70-80% se te va a interés. Claro. Obviamente era 15 años, pues la porción de intereses era bastante alta al principio. Entonces, digamos que la cuota en ese momento, los intereses eran como 800.000 pesos de la cuota del 1.200.000. Sí. O sea, la mayor cantidad del pago, digamos, para explicárselo muy Para bien a la explicar a la audiencia, es gente. del pago Del total, y pago eso es súper total. importante tenerlo en cuenta. Sí. Los primeros pagos que uno realiza en el crédito, el 80% o puede ser incluso un poquito más, se va a intereses y a capital solamente se va a esa otra porcioncita. Porcioncita y los seguros que van incluidos. Y los seguros y demás, de acuerdo. Entonces, si nosotros decíamos de esa cuota de 1.200.000, 800.000 pesos nomás son de intereses, hagamos abonos a capital que igualen los intereses. ¿Me hago entender? Sí, Entonces, lo que nosotros hacíamos era, si son 800.000 pesos, si nosotros diéramos, ya en la cuota se están aportando más o menos 250.000, 300.000 pesos, un poco más de capital, entonces añadámosle 500.000 pesos adicionales como abono extra capital para reducir el tiempo, todos los meses juiciosamente, 500.000 pesos. Entonces lo que hacía, 500, 600.000 pesos. Entonces nosotros íbamos y pagamos la cuota al 1.200.000 y además hacíamos un abono extra. capital para reducir plazo. Ok. Si uno matemáticamente hace eso, lo pueden comprobar
financieramente en una amortización así del crédito y haces esto todos los meses, vas a reducir a la mitad del tiempo la deuda, más o menos hasta un poco más, Ok, igualando los intereses del principio del crédito, ya. más o menos. O sea, tú coges, ya, listo. Entonces, para entenderlo es, tú coges el valor de los intereses, hay una parte que se va a capital, Ajá. súmale algo adicional para Exactamente. que sean iguales, sean Sean 50-50. 50-50, Y eso hace exactamente. que, si te entiendo bien, los 15 años se vuelven 7. 7, exactamente, tal cual. Ok. Y ahí estoy hablando de solamente darle mensualmente. Ahora, ¿qué hicimos para llevarlo a los 2 años y medio? Pasar de 7, o sea, estábamos en 15, haciendo este ejercicio llegábamos a 7 años. 7 años, y ahora como lo redujimos a 2 años y medio. Entonces ya ahí sí los aportes 100% de cesantías de los dos, los aportes del total de las primas, los aportábamos, que eran aportes más grandecitos, más robustos. Y recuerdo que nosotros hacíamos un tema de eventos excedentes de lo que hacíamos eventos, bodas, éramos decoradores, incluso hacíamos de todo. Y en esa época aportábamos de eso que nos sobraba, esa plática que nos quedaba, se lo aportábamos a eso, más si en el trabajo nos daban alguna bonificación o algo así fuera chiquito, todo iba Todo iba para a allá. la bolsa del crédito. Así fue que nosotros llegamos a los 2 años y medio. Una pregunta, porque la gente se preguntará y si están juiciosos haciendo la tarea, van a decir, bueno, yo voy a empezar hoy a reducir el tiempo de mi crédito hipotecario, pero uno puede hacer esos abonos a capital, bueno, de hecho, lo importante es que sepamos que son abonos a capital, y uno puede abonar para reducir el plazo o para reducir el monto, pues la cuota mensual. ¿Cuál es la estrategia ahí? Cuéntenos un poquito más, ¿cuál es la recomendación de ustedes en Tal este cual sentido? como tú dices, uno en Colombia puede hacer abonos a capital, que son un dinero que yo me voy a esforzar por darle adicional a lo que viene en mi cuota ordinario, ¿cierto? Eso es un abono a capital. Y en Colombia uno puede tener dos modalidades, una para reducir el plazo de esa deuda o para reducir la cuota. ¿Listo? Ujú. Nosotros, ¿cuál usamos? La de reducción de plazo, porque nos parece que cuando uno reduce el tiempo es justamente con eso con lo que juegan más los bancos. Entre más tiempo yo te tengo, más intereses me vas a pagar. Entonces atacamos esa. Sin embargo, la otra puede ser usada dependiendo del caso, hay que ver los casos, en donde de pronto la persona dice, yo quiero más flujo de caja, entonces yo quiero Ya. que me baje la cuota como para tener un poquito más. Entonces, eventualmente podrías también usarla. Sin embargo, el impacto en tiempo pues va a ser de otra forma, cómo funcione esto y cómo se reduzca para que logres pagar más rápidamente el crédito. El que usamos nosotros fue reducción de plazo. De plazo, claro, para ir trayéndolo a un menor tiempo. Exactamente. Exacto. Perfecto. Y, eh, y entonces ustedes ya hacen el cálculo y dicen, oiga, podemos llegar a tener en 2 años y medio. Sí, cuando hicimos la primera vez el ejercicio, como no estábamos contando, pues no podíamos proyectar bien uno, oye, si voy a tener esas primas exactamente así, pues la primera proyección nos dio 5 años. Sí, que íbamos a lograrlo reducir a 5 años con lo que teníamos más certeza. Y ya lo que empezó a pasar en el camino fue que no, salió esta otra platica, no, entonces Iban las poniéndola ya. líneas, entonces todo se fue hacia liberar ese capital. Y el resumen fue que íbamos a pagar por 110 millones de pesos, íbamos a pagar alrededor de otros 90 y tantos, otros 100 en intereses. Entonces, realmente de la deuda que íbamos a sacar, 100 adicionales iba a ser en intereses. Y logramos en 2 años y medio bajar esos 100 a 18 millones de pesos en intereses. O sea, nos ahorramos 70 y tantos millones de pesos pensando en la proyección y entendiendo que además teníamos una ventaja y era que el inmueble se iba a valorizar, evidentemente, porque la valorización del inmueble iba a seguir estando en la medida que tuviéramos el inmueble, ya no íbamos a pagar costo financiero. Entonces, todo el ejercicio daba a favor de nosotros y ya íbamos a liberar la primera vivienda. Claro, claro. Ese fue el resultado. Oigan, de admirar, yo hago las cuentas a ojo y es súper admirable porque primero en el proceso completo son 4 años, ¿no? Desde el sueño, desde el primer día que ustedes dieron vamos a comprar una vivienda nueva, año y medio en el pago de la cuota inicial y 2 años y medio pagando el resto. Eso quiere decir que en 4 años ustedes tienen su casa propia y si no estoy haciendo mal las cuentas, ustedes no alcanzaron a tener 30 años, ¿o sí? No, No. cuando liberamos,
Sí, yo ¿Cuándo tenía, acabaron? cuando acabamos, yo tenía 27 años, 29, sí, más o menos. 29. Iba a cumplir los 30, sí, más o menos. Antes de los 30, y ese era uno de los sueños. Antes de los 30, lograr ese primer patrimonio libre de deudas. Buenísimo. Oiga, no, felicitaciones. Eso no pasa con todo el mundo, de verdad, de admirar. Y por eso es súper importante estos tips para nuestra audiencia que sepa cómo sí se puede lograr. Hablabas ahora, Dani, de primera vivienda. ¿Esto es por qué? Porque ustedes deciden, oiga, esta es nuestra primera vivienda, vamos a comprar otra, vamos a hacer inversión. Cuéntanos un poquito qué pasa después de ese primer sueño cumplido. Es súper chévere porque nosotros decidimos, la estructura fue así, pagamos esta vivienda, esa vivienda estaba a las afueras de Bogotá, decidimos rentarla y venirnos a vivir más cerca a Bogotá. Con la renta como la renta ya nos entraba libre, porque ya no teníamos deuda, entonces si nos pagaban 1 millón, digamos, de canon de arrendamiento, pues era 1 millón libre para nosotros. Claro. Con eso más un excedente, nos venimos a vivir a Bogotá en arriendo. eh, y empieza esa sensación de no nos sentíamos cómodos en ese momento de estar en arriendo. Duramos 1 año en arriendo y nos vamos a la segunda vivienda, que la segunda vivienda fue usada. Entonces tenemos ambos casos, el de la vivienda nueva, el de la vivienda usada. Ok. Y ahí hacemos, justo casi entrando pandemia, hacemos una negociación en la vivienda en la que estábamos rentando. Ya. Logramos una muy buena negociación en términos monetarios y nos lanzamos. Teníamos un capital ya ahorrado adicionalmente y teníamos pues como esa plática que quedaba el canon de arrendamiento acá, pues iba a aportar libre para la deuda nueva que íbamos a sacar de esta nueva vivienda. Y vuelven y se apalancan en un crédito hipotecario. Nos apalancamos nuevamente en un crédito hipotecario que logramos sacar también fueron 2 años y 8 meses. Uf, Nuevo, buenísimo. haciendo el mismo ejercicio. Entonces, claro, ya más o menos sobre los 32 años míos, 34 de mi esposo, ya habíamos liberado 2 viviendas. Ya teníamos el patrimonio libre de 2 viviendas, sin deudas, porque ese ha sido nuestro y es el consejo que le damos a las personas que nos escuchan, y es realmente cuando uno se enfoca en una deuda a la vez de forma estratégica, sin meterse en un montón de deudas que no necesitamos, de verdad que vale muchísimo la pena. Porque ahí que empezó a pasar, ya empezamos a la vida, ya nos empezó a compensar con pues nuestros mejores trabajos. Claro. Entonces ya ese nivel de ingresos, manteniendo una estabilidad en los gastos, porque eso también es el otro tema, o sea, manteniendo unos gastos moderados, no exacerbados, sin deuda, más ingreso y liberando viviendas, claro, todo el potencial que ya cuando se libera esta segunda vivienda se empieza a construir una diversificación de inversión, Ya. donde ya sentimos que la parte como de tema inmobiliario, dijimos, creo que hasta el momento decidimos dejarla allí, en estas 2 viviendas, y nos empezamos a diversificar en otros En otros temas un activos. poco más estructurados. Buenísimo. Oigan, pues para toda la audiencia me parece súper interesante. Yo creo que si usted no tomó nota, este episodio puede volver a reproducirlo y escuches exactamente los tips, porque lograr tener 2 viviendas, liberar 2 viviendas en menos de 8 años es un tema maravilloso, de verdad. Felicitaciones. Gracias. Bueno, ya estamos como súper claros con la fórmula. De verdad, gracias por compartirlo con nosotros y con la audiencia. Voy a entrar porque ya entendimos cuál es el truco, pero hay algo antes que nos toca aprender también, que ustedes son expertos. Y vuelvo al tema de finanzas en pareja. Ya entendimos la parte hipotecaria y la parte inmobiliaria. Ustedes llevan más de 10 años casados de matrimonio. Así es. Ya casi, sí, llegando ya a los Ya están llegando a los 10. ¿Cuál es el secreto para en estos 10 años no haber peleado por dinero? Hemos peleado muchas veces. Sí, Bueno, o sea, sí hay que pelear. sí hay peleas, Sí, claro, sí. claro. No, y tiene que haber peleas. Bueno, Tiene que haber sinsabor, tiene que haber conflicto. Creo que de pronto sí el secreto para que esas discusiones no acaben con la relación de pareja ok. es lo que sí podemos hablar un poco y le hablamos a todos nuestros seguidores. Y yo creo que normalmente arranca por la comunicación. Hay definitivamente, a veces suena como de otra vez la comunicación y eso, y a veces suena como algo repetitivo, pero es que a veces no aprendemos a comunicarnos. Ya. Y ese sin duda es uno de los grandes secretos nuestros después de 10 años, como que en la comunicación hemos sido muy transparentes, claros, sin ningún guardado.
A propósito de los guardados, cuando se habla de finanzas, entonces son infidelidad financiera, para que apunten infidelidad O financiera. sea, existe la infidelidad financiera. Existe la infidelidad financiera. Entonces, siempre estar lejanos de esa infidelidad financiera para nosotros ha sido como una parte del éxito de nuestra relación. Lo que nosotros mostramos en redes sociales de nuestra relación, cómo somos o eso, completamente real. Nosotros no tenemos que impostar nada, simplemente somos como somos. Y en el camino hemos logrado unas cosas financieras que nos encanta enseñarle a las personas. Entonces, eso, yo diría que la comunicación, detectar cómo se comunica este otro sujeto cuando habla de dinero, identificar qué chichones, qué traumas podría traer por su educación, por lo que Claro. viene de sus papás. Todos, la mayoría aprendimos a manejar el dinero por lo que vimos en casa de papá y mamá, pero por lo general no es el mejor ejemplo. Entonces yo tengo que entender que cuando me uno a alguien, esa persona trae un detrás de cámaras, un background que alimenta todo este tema de la relación de pareja y las finanzas. Ambas cosas son afectadas por eso. Entonces, comunicarme y que el otro sepa, porque ese es el gran error de las parejas. Es como que estoy lleno de chichones, traumas, miedos, pánicos y no le digo al otro cuáles son. No, Ya. el otro no sabe. No sabe, entonces entenderlo y asumir o imaginarme es muy difícil. Entonces lo que creo que nos ha funcionado mucho es, sí, amor, mira, con la historia que te contábamos al principio, desde el principio, amor, ¿sabes qué? Yo vengo de la pobreza. Listo. Entonces ya asumes que vengo de la pobreza o vengo de una situación de escasez muy fuerte. Tengo luchas con mi ego, digamos. Yo le he dicho a ella, le digo a mis seguidores abiertamente, yo lucho con mi ego. ¿Por qué? Porque cuando me consienten tanto la gente, entonces me siento como un divo fácilmente. Decirle a la gente nuestras debilidades nos hace más fuertes. Y no lo contrario que nos han enseñado, que si yo muestro más fuerte, entonces soy el carajo. No, creo que a veces cuando la gente sabe tus debilidades, te admira más y eso pasa también en la relación de pareja. Claro, y genera más empatía, además, te puedes conectar mejor. Bueno, esta es de esas difíciles que ustedes nos tienen que enseñar. Cuando se ven en pareja, ¿cuál es el mejor camino? ¿Tener un fondo común o cuentas separadas o proporcionales? Me he dicho, ¿cuál es el secreto ahí para poder manejar bien esas finanzas en pareja? Sí, yo creo que es una pregunta que tiene tal vez varias respuestas. De pronto la que nos vamos a enfocar nosotros es tal vez la en la que nosotros hemos creído o más nos sentimos afianzados y es tal vez la del fondo común. Estos años ya más de 3.000 familias capacitadas en estos años de trabajo en pareja y finanzas y por la propia experiencia, sí nos han demostrado que las parejas debemos aprender a funcionar como un equipo. Y muchas veces hemos hablado de que un equipo, cuando uno ve un equipo de fútbol y están jugando, todos los jugadores tienen diferentes posiciones y son buenos haciendo algo. Pero seguramente un buen pase de uno va a hacer que metan el gol. ¿Me hago entender? Y cuando estamos en pareja, lo pongo así el símil porque digo, muchas veces no vamos a meter goles, pero nos vamos a hacer muy buenos pases o muy buenas jugadas. Y ahí ambos nos debemos sentir felices desde que hacemos una buena jugada o metemos el gol, en ambas situaciones. Y muchas veces cuando pensamos en el fondo o el dinero de forma más individualizada y pensando solamente en un aporte que yo doy a la casa para que se sostenga y el resto yo lo tomo para mí, es como de pronto evitar esa parte de seamos un equipo en las buenas y en las malas, porque las malas, y con todo el amor lo digo, esto no es por negativismo, las malas van a llegar. Y las malas significa una falta de empleo, las malas significa muchas veces una enfermedad. Hemos tenido parejas jóvenes con derrame cerebral a los 30 años, donde la esposa tiene que enfrentar la vida sola financiera y ganaba un 30% menos que su esposo. Entonces son estas cosas de la vida que es lo que significa tener una pareja. Y ahí el fondo común para mí, el saber que si yo tengo 1.000.000 y tú tienes 5, el hogar tiene 6 y de los 6 sale para tu mamá, para mi mamá, para el regalo, para la media, para el brasier, para todo, o sea, para el recibo de la casa. Cuando sentimos que estamos trabajando, siento que va más en ese foco de trabajar en conjunto, en equipo, y en que lo tuyo y lo mío ya no es ni lo tuyo ni lo mío, sino lo nuestro.
Y otra cosa que me gustaría resaltar también, porque lo apreciamos mucho, porque nos evita ese tema de la competencia en pareja. Y eso en este momento de la historia sí que es más tremendo. Ya no somos equipos, sino competencia. Y hemos tenido parejas que se han acercado a nosotros llorando y diciendo, es que si él se compra el iPhone, yo quiero el iPhone también, pero es que a mí no me alcanza porque yo gano menos. Entonces me endeudo para comprar el iPhone para ser igual que él, o a la inversa. Entonces digo, pero ¿en qué momento se nos volvió la pareja, la competencia si somos un equipo? Si en algún momento, y esto ha pasado en nuestra relación, de decir, y esta es una manera súper estructural de cómo lo hacemos con mi esposo, todos los años a final de año nos sentamos a poner sobre la mesa los sueños familiares, pero los sueños también individuales. Ok. Quiero estudiar francés, quiere tomar clases de piano, tenemos el niño y el niño lo queremos meter en clases de fútbol. Todos son sueños de todos y todos son igualmente viables. Claro, uno va a costar 1.000.000, el otro 500.000 pesos, el otro 10 millones, pero hace parte de los sueños del hogar. Y ahí es donde nos sentimos como, oye, no es que de mi parte yo aporto 2 millones y tú aportas el resto porque tú ganabas más, no, sino de lo que hay, saquemos los sueños adelante. Entonces, por eso esa visión conjunta nos gusta verla mucho como desde un fondo global para no. Esa es nuestra visión. Muy, muy buen consejo. Oigan, tengo una última y ya nos vamos con unas rapiditas. Esta se la va a hacer a Dave estratégicamente. Uno, ¿cómo pone en la mesa, por ejemplo, una infidelidad financiera? ¿O cómo pone uno en la mesa un tema de, oiga, estoy endeudado? ¿Y cómo manejar ese endeudamiento? O incluso cuando pasa que ustedes contaban en algún momento cuando, oiga, me quedé sin trabajo. ¿Qué es lo primero que debería pasar en pareja en ese momento? Para las personas que pronto tienen alguno de los tres casos, están sufriendo con eso en este momento, ¿qué tip le podemos dar? Ahí te hago un preliminar y es que normalmente este tema de finanzas en pareja es muy afectado por una cosa que también señalamos mucho y abiertamente y es el ego. El ego es un gran enemigo de las finanzas en pareja. Si yo le pusiera otro nombre al diablo, le pondría ego. ¿Por qué ego? Porque precisamente es a través del ego que filtramos muchas cosas y nos lleva a muchos errores. ¿Y por qué tengo que mencionar el ego para responderte? Porque cuando yo estoy en una infidelidad financiera, precisamente el ego es el que te va a decir, calla, no cuentes, no, eso mejor deja así. Es el ego el que no quiere ser humillado. El ego es el que no quiere pasar por un momento angustioso ni incómodo. Ese es el ego. Entonces, definitivamente, si yo quiero contar una infidelidad financiera, tengo que morir al ego y decir, no importa si soy pisoteado un momento, esto tal vez me va a poner rojo en este momento, pero no va a estar pálido toda mi vida con una deuda y con un guardado y con algo que va a explotar en algún En momento. algún momento va a salir a flote, claro. No se imaginan la cantidad de parejas que llegan a nosotros que acaba de explotar la situación, pero ya es cuando explotó, ¿sí? Entonces, cuando ya no pueden taparlo ni ocultarlo más, sale la cantidad de deuda que está escondida por un lado o por el otro. Y eso realmente, pues es peor, ¿sí? Porque agrava las situaciones de cómo yo, ¿por qué no sabía que tenías esas deudas? ¿Cómo te metiste a apostar en el no sé qué play y en qué momento toda esa plata se debe? ¿Cómo? Y empiezan los problemas en pareja y esto como consecuencia trae una desconfianza como toda infidelidad. La infidelidad sexual trae una desconfianza, pero la financiera también. Dice, ya de ahí en adelante va a estar pensando y en qué se gastará la plata y esta, ¿será que se está comprando? Tanto por ahí decían, métale el bolso de a poquitos al armario a su marido para que él lo vaya viendo un día sí, un día no. Y de repente él dice, sí, tú la tienes hace rato, pero fue una compra impulsiva de repente. Infidelidad financiera. Sí, entonces, definitivamente creemos morir al ego y hablar con franqueza y decir, mira, esta es la situación, ven cómo lo sacamos adelante, antes de que sea peor. Oiga, buenísimo, Dave. Bueno, Dani, Dave, voy con las últimas preguntas súper rápidas. Estas son rapiditas para cerrar porque les quiero hacer una invitación ahorita al cierre. Ustedes me dicen quién responde. Pero entonces la primera, así rápido. ¿Cuentas separadas, fondo común o mixto? Fondo común, absolutamente. Perfecto, no esperaba menos. ¿Comprar o arrendar? Comprar. Comprar. Perfecto. ¿Qué es lo primero que miran cuando van a comprar una vivienda? Que se adecue al presupuesto. Que sea con presupuesto. Perfecto.
Y ustedes que han tenido ya la experiencia de nueva y usada, un error común cuando uno va a comprar vivienda por primera vez. ¿Qué ustedes dicen? Uy, sí, uno siempre la embarra acá. Uno no mirar, o más bien ir con una expectativa muy alta y terminar lanzándose algo que uno no pueda, que puede cubrir al principio, pero después ya no. Es decir, quiero algo de esas 3 habitaciones, 5 baños, o sea, te vas con una expectativa muy alta, pero tu realidad no es esa, entonces o te toca meterte en algo que no vas a ser capaz de soportar a largo plazo, o terminas como frustrado y no. Entonces, estamos que hay que equilibrarlo antes. Yo creo que las expectativas hay que equilibrarlas. Obviamente, la ubicación, importantísimo. Que uno no mide la valorización. Y perdón, voy a decir una que es dura, pero es cierta. Comprar en edificios muy pequeños, sin añadir los costos de administración a futuro. Ya, cuando son pocas unidades, ¿te refieres? Cuando son pocas unidades, el costo de administración puede ser duro. Listo, la última que la voy a regalar y es, ustedes que han comprado nueva y usada, ¿compramos nueva o usada? Pues es que yo pienso que al principio, nueva, si nos estamos capitalizando, tal vez nueva para facilidad de flujo de caja, después creo que uno le puede sacar mucho más provecho a la usada a más largo plazo. Perfecto. Oigan, bueno, pues les quiero hacer una invitación, aprovechando que nos visitan. Les contamos que en 100 cuadras tenemos un gran sale que hacemos todos los años. Este año arrancamos desde el 5 de mayo hasta el 29 de mayo. Tenemos más de 100 propiedades con descuentos entre nuevas y usadas. ¿Cuáles son los beneficios? Hay descuentos hasta de 600 millones de pesos en las propiedades más grandes, hay descuentos del 24%, hay bonos, hay una gran oportunidad para comprar, así que los invito a que se echen una pasadita por 100 cuadras entre el 5 y el 29 de mayo, porque tenemos muy buenas ofertas y además, algo que tú contabas hace un ratito, Dani, tenemos una oferta de tasa de crédito espectacular, súper buena para comprar. Recuerden que venimos de tasas muy altas en años anteriores, ahorita estamos en tasas del 9%, entonces tenemos tasas preferenciales para compra, así que súper invitado. Muchísimas Muchísimas gracias. gracias. Súper Entonces los chévere. esperamos por allá, a ustedes, a la audiencia también los esperamos y bueno, los esperamos en un nuevo capítulo más de Se arrienda o se vende podcast. Este es el podcast de 100 cuadras.